Alabanzas a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Glorificado sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a hablar acerca de la revelación del nuevo nacimiento. ¿Por qué lo titulo La Revelación? Este evangelio de Juan tiene unos diálogos peculiares que no se encuentran en los otros tres evangelios, que son Mateo, Marcos y Lucas. Uno de ellos es el diálogo con la mujer samaritana. Otro diálogo es este, que es peculiar. Este evangelio posee 7 revelaciones de Jesús como el yo soy, el camino, la verdad, la vida, el pan de vida que descendió del cielo, la luz del mundo. Amén. Y también están 7 señales escritas. Por eso Juan escribió este evangelio en el año 100 a la iglesia de Éfeso, pero también es dirigido a la iglesia universal o el cuerpo de Cristo. Y su objetivo de haber escrito este evangelio es sencillamente, como lo dice Juan 20:30, que Jesús hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, pero que no están escritas en este libro. Cuando él habla de otras, porque él mencionó en este libro 7 señales. Amén. Y dice que las que están escritas fueron escritas para que creáis que Cristo, Jesús es el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. Cuando dice el Cristo, se está refiriendo un mensaje claro a los gnósticos que se habían infiltrado en la iglesia de Éfeso, en las iglesias de aquel entonces, y negaban que Dios se había manifestado en carne. Y por eso dice, para que creáis que Jesús es el Cristo. Y luego habla de la divinidad de él. Habló de la humanidad como hijo de hombre, y luego dice el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Precisamente este evangelio fue escrito para revelar la divinidad de un hombre, en este caso Jesús. Y por eso el capítulo 1 verso 1 dice: en el principio. Principio es el comienzo de todas las cosas. Y luego Juan usa el verbo que nosotros conocemos como ser o estar, pero lo aplica a la eternidad de Jesús diciendo era. Amén. Y en el griego ese verbo era no está conjugado en un tiempo presente aplicado al tiempo de nosotros, sino a la eternidad. Y dice que era que él estaba antes del comienzo de todas las cosas. Y ese verbo o logos en griego, que era la principal idea de los griegos, estaba con el Padre. Y esa preposición con en griego es pros, que no solamente significa con, sino que significa hacia el Padre. Es decir, el verbo estaba frente al Padre. Amén. Frente al Padre. El verbo, el Hijo de Dios, estaba frente al Padre, y el verbo era Dios. ¿Cuántos adoramos a Jesús? ¿Cuántos adoramos a Jesús? Y Juan explica y dice claramente desde el griego de que Jesús era Dios, y lo escribe como Theos, y al Padre lo pone como Theon, es decir, le hace la diferencia entre Dios Hijo y Dios el Padre, para indicar de que ellos dos son dos personas distintas. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Y luego en el verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Amén. ¿Cuántos adoramos a Jesús?
Por eso Juan da un énfasis en el libro de Juan, este evangelio, acerca de que Jesús era Dios. Y este diálogo que tenemos acá recalca la divinidad de Jesús, porque Jesús mismo dio testimonio de que Él era divino, de que Él no era un simple hombre que llegó a alcanzar un grado divino, sino que sencillamente existía antes de la eternidad y que por medio de Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo fue creado por medio de Él. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Y la Biblia dice que Jesús, el contexto, el verso 23 del capítulo 2, dice que Jesús fue a Jerusalén a una Pascua. Este libro habla de 3 Pascuas, por eso se le atribuyen 3 años de ministerio a Jesús. Y en esta Pascua, en esta primer Pascua, Jesús hace señales. Amén. Usted lee el verso 23, dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. El Sanedrín de los fariseos, que eran los líderes religiosos de Jerusalén, tuvieron una reunión, se presupone por el contexto, para averiguar quién era Jesús. Y enviaron a uno que lo representara a ellos. Y este vino de noche, como dice la escritura, verso 1, capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Algunos dicen que vino de noche porque los principales de los judíos del Sanedrín trabajaban en el día y en la noche vino en un rato libre. Otros atribuyen que los judíos, y el contexto lo dice, porque ellos amaban las salutaciones de los hombres, ellos amaban el reconocimiento de los hombres, y al ver de que había un nuevo liderazgo, ellos no querían perder reputación. Entonces enviaron a uno que viniese de noche para no perder credibilidad ante el pueblo. Y la escritura dice que muchos de los fariseos creían en el capítulo 12, pero no lo confesaban públicamente. Amén. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Porque amaban más la gloria de los hombres que la de Dios. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Todo aquel hermano que ha tenido un encuentro con el Señor, no le interesa lo que opina la demás gente. Sea de noche o sea de día, proclama abiertamente que es cristiano. El apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Si no nos avergonzábamos cuando estábamos en el mundo, hermanos, borrachos, ebrios, maltratados, perdidos, haciendo espectáculo en el mundo, ¿a cuánto más ahora, hermanos? ¿Cómo nos vamos a avergonzar del Señor? ¿Cómo vamos a meter la Biblia en una bolsita para que no la vean los vecinos ni la familia? Para que no nos critiquen que venimos a la iglesia. Alabanzas a Jesús. Y este hombre vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido como maestro. Amén. Por eso él dijo: sabemos, porque él venía en nombre del Sanedrín. Amén. Que has venido de Dios como maestro. Ese es el punto inicial de este diálogo. Que sabemos que has venido de Dios como maestro.
Alabanzas a Jesús. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Eso es una media verdad. ¿Por qué digo media? Porque él no vino como maestro. Jesús dijo en Juan capítulo 8, 42, le dijo a los fariseos: si Dios fuese vuestro Padre, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Él vino del Padre, y no que haya sido enviado como una criatura más, sino la Biblia dice en Juan 1:18 que ese verbo estaba en el seno del Padre. Estaba frente al Padre antes de toda la creación. Y él vino y salió de ese seno del Padre. Pero este hombre le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, no como hijo de Dios. Es por eso que Jesús tiene que reclamarle, tiene que responderle de esta manera. Alguien puede decir: pero ¿por qué Jesús le dice? Respondió Jesús y le dijo: de cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué tiene que ver con el tema? ¿Cambió el tema Jesús? No, más bien lo corrigió. ¿Cuántos adoramos a Jesús? ¿Y por qué lo corrigió? Porque lo estaba viendo como maestro y no lo estaba viendo como el rey del reino de Dios. Y el Señor le está diciendo cuál es la causa por la cual Nicodemo no podía verlo como el rey del reino de Dios. Porque no había nacido de nuevo, porque estaba muerto en delitos y pecados. Y ya vamos a hablar acerca de ese punto. Alabanzas a Jesús. Ese es el problema inclusive de muchos cristianos, de muchas personas que se autoproclaman cristianos hoy en día, que ven a Jesús como un simple maestro, otros como solamente el que provee, el que me ayuda, el que resuelve mis problemas. Y nadie niega que Jesús es maestro, porque en Mateo 23 el Señor le dijo: no digáis a nadie en la tierra maestro, ni padre, porque solamente hay un padre y hay un maestro. Amén. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Pero hay gente que no ve a Jesús como lo que Él es. Simplemente lo ven como el servidor. Y el evangelio que hoy tenemos hoy en día, que está diluido, cuando habla de dilución, habla de mezcla con humanismo. Amén. Donde el Dios soberano no es el que rige todas las cosas, sino que la creación y Dios mismo está sujeto al hombre mismo. Ese es el evangelio humanista. Amén. Pero la escritura revela que Dios es soberano, que Él es el que tiene todas las cosas bajo su control. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Nicodemo lo ve como maestro. Yo no sé cómo usted y yo estamos viendo a Jesús todos los días en nuestras vidas. Lo estamos viendo como el Rey, como el Señor, como el que gobierna nuestras vidas. ¿Será Él el que está gobernando mis pensamientos, mis deseos, mis sentimientos? ¿O soy yo el Señor, el Rey, quien impone mis ideas, mis pensamientos, mis sentimientos? ¿Cómo lo estamos viendo? Bendito sea el nombre del Señor. Nicodemo lo ve como un simple maestro,
Ese fue el problema del joven rico, que corriendo vino y le dice: maestro bueno, qué bien haré para tener la vida eterna. Lo vio como maestro. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Es cierto, Dios, Jesús, es nuestro sanador. Por su llaga hemos sido curados. Es cierto que mi Dios suplirá todas las cosas que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Y Él es Jehová Jireh, Él proveerá. Amén. Pero usted no puede ver a Jesús en una sola área. No lo puede ver en una sola función. Porque el día que el soberano te niegue una sanidad, te niegue proveerte, entonces te vas a desilusionar de Él. Pero como Él es soberano, Él es el rey, Él decide, y sea lo que Él diga, como dice una canción en inglés: all is well, todo está bien. Sea que dé, provee, bendigo a Dios. Como dijo Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Si Él sana, amén. Si Él no me quiere sanar, amén. Si Él me provee, amén. Si no me provee, amén. Como lo dijo los tres jóvenes que iban a ser lanzados al horno de fuego, que le dijo: sepa, oh rey Nabucodonosor, que mi Dios es capaz de liberarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano. Pero sepa que si no nos liberas, no nos vamos a postrar. Amén. Sepa que si Dios no responde, no nos vamos a postrar. Porque Dios es sabio, hermanos. Un día prediqué un mensaje: cuando Dios no responde a nuestras peticiones. Después de la predicación, el pastor de esa iglesia se sintió ofendido. Amén. Y yo explicaba que si Dios respondiera a todas las oraciones, entonces todos los cristianos tuviésemos el ego más grande y fuéramos los poderosos de este mundo y fuéramos los dueños de este mundo. Pero Dios no responde a todas las oraciones. En Hebreos 11 la Biblia dice que los patriarcas, aunque alcanzaron buen testimonio, no recibieron lo prometido, sino que lo vieron de lejos, lo saludaron y murieron creyendo que eran peregrinos y extranjeros en este mundo, porque esperaban en una mejor patria, una que está en los cielos, cuyo fundamento es Dios. Amén. Porque acá todo es efímero, hermano. Todo se acaba. Y si el día que muramos, no vamos a tener un entierro con mudanza. Amén. Por eso debemos comprender cuál es el Dios en quien creemos. Amén. Yo creo que Dios puede ayudarte. Yo creo que Dios puede sanarte. A mí lo ha hecho. Me ha sanado. En Trinidad experimenté milagros, sanidades. Experimenté la provisión milagrosa de Dios. Pero yo no me quedé con los milagros ni la provisión. Yo me quedo con mi Señor. Y el día que Él no lo haga, no me voy a decepcionar de Él. Le daré gloria y honra. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Nicodemo lo vio solamente como maestro. Hay un sector del cristianismo que ve la Biblia simplemente por el conocimiento. Amén. Pero Él es más que eso. Y lo que el Señor le estaba diciendo es: usted no me puede ver como rey porque no has nacido de nuevo. Amén. Y el Señor le dijo a los discípulos en Mateo 11: muchos reyes y sabios, muchos grandes, desearon ver lo que ustedes ven. Alabanzas a Jesús.
Y para poder ver a Jesús tal como es Él, se necesita ser nacido de nuevo. Porque nadie puede entender este evangelio si no es por la revelación de Jesús. Porque no se puede discernir lo espiritual con lo carnal. Tiene que acomodarse lo espiritual a lo espiritual. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Amén. Y el Señor le dijo a Nicodemo: de cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo le pregunta: ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Amén. Bendito sea Jesús. Entonces el Señor le responde: amén. ¿De qué clase de nacimiento estaba hablando? Él le dijo: de cierto digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero le dice no puede ver. Ahora le dice no puede entrar al reino de Dios. Alabanzas a Jesús. No solamente se entra cuando uno fallece, cuando uno muere, cuando uno parte de esta vida, sino cuando uno es nacido de nuevo, uno entra a habitar, amén, en un mundo espiritual, donde nuestra lucha no es contra sangre y carne, donde uno entiende, hermanos, de que hay un mundo espiritual. Eso no lo comprende la religión, pero uno lo entiende, hermanos, que uno ya viene a tener una unión con Cristo, de que ya no vive uno, de que es el Rey quien vive en uno. Amén. Y Él le dice: que no naciere del agua, bendito sea Jesús, no puede ver entrar en el reino de Dios. ¿Qué es el nacimiento del agua? La iglesia apostólica interpretaba el nacimiento del agua como el bautismo, porque ellos creían que cuando una persona se bautizaba, nacía de nuevo. Y los padres apostólicos y apologistas escribieron acerca del bautismo como la regeneración. Amén. Pero la Biblia nos enseña que el texto lo interpreta el mismo texto. Y el apóstol Pablo escribió que ese nacimiento del agua se refiere al lavamiento del agua por la palabra. Si usted lee Efesios 5:26, dice que Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. Y luego dice nacimiento del Espíritu, el que no naciere del Espíritu. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Es un trabajo de la palabra y del Espíritu. Amén. Y ya lo vamos a explicar. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Es un nacimiento no físico. Nicodemo dijo: tengo que entrar de nuevo. Y el Señor le dijo: no, porque el verso 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando Jesús dice lo que es nacido de la carne, carne es, no se está refiriendo que todo aquel que nace en este mundo nace condenado, como lo explica el calvinismo. El calvinismo dice que todos los seres humanos estábamos en Adán, y cuando Adán peca, todos pecamos en Adán, y que todos los niños que nacen en este mundo nacen condenados. Por eso Agustín de Hipona llegó a decir de que los niños que mueren sufrirán una pena leve en el infierno, y mandó a los niños al infierno, cuando Jesús mismo dijo: de los tales es el reino de los cielos. Y nadie es culpable moralmente por nacer en este mundo. Amén.
La Biblia dice que los infantes son inocentes. Salmo 106, 38 dice que el pueblo de Israel derramó la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron el sacrificio a los ídolos. Amén. Mateo 18:3, Jesús dijo, cuando los discípulos tuvieron una disputa quién era el más grande, Jesús trajo a un niño y lo puso en medio de ellos. Y en Mateo 18:3 les dijo: de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Alguien me pregunta entonces, ¿cómo nacen los seres humanos? Adán y Eva pecan, y ese pecado afectó la naturaleza, el universo. Por un hombre, la escritura dice, el pecado entró al mundo. Y la escritura dice claramente que eso trajo el mal. Yo tengo que explicarlo en ocasiones que el mal no es solamente pecado. Hay un mal moral que sí es pecado. Hay un mal espiritual que son los demonios. Hay un mal físico que es la corrupción. Y este cuerpo es corruptible. Y el hecho de que tengamos un cuerpo corruptible, sujeto a corrupción, no quiere decir de que este cuerpo sea pecaminoso. Porque este cuerpo en un redimido es el templo del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio santo, puro y agradable delante de Dios. Nosotros adoramos a Jesús, sino que sencillamente heredamos un cuerpo corruptible que va a necesitar redención. Y en Romanos 8 dice que en esperanza fuimos salvos. Amén. En esperanza fuimos. Es más, la salvación tiene tres aspectos importantes. Primero, la justificación, que siendo injustos, culpables delante de Dios, merecedores de la condenación eterna, Cristo, siendo el justo, muere por los injustos para presentarnos justos delante de Dios. Y Él nos imputa su justicia, nos atribuye su vida en nosotros. Ireneo escribió y dijo que Él vino a salvar a todos los que son regenerados o nacidos de nuevo, todos aquellos, amén, que han creído en Él. Y Ireneo dijo claramente que Él vivió por ellos, fue niño para salvar a todos los niños, fue joven para salvar a todos los jóvenes, fue adulto para salvar a todos los adultos. Es decir, la redención no es solamente en la cruz del Calvario, sino el hecho de que el Verbo se haya encarnado en un ser humano, haya vivido como niño, como joven, como adulto. Cuando alguien es redimido, el Padre ve a Jesús en Él. Si es niño, lo ve como niño. Si es joven, lo ve como joven. Si es adulto, lo ve como adulto. Pero es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Esa es la justificación. Luego en la santificación, que es un proceso continuo. El apóstol Pablo dijo: puesto que tenemos tales promesas de ser hijos de Dios, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Es un proceso que abarca día a día, hora a hora, minuto a minuto, y debemos santificarnos en todo tiempo. Y para eso está la sangre de Cristo. Y para eso está la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Usted quiere ser santificado día a día, ven y oiga palabra de Dios. Esa palabra es la que nos lava, la que nos limpia, la que nos corrige. Y el tercer aspecto de la salvación es la glorificación. Y en esa glorificación, la Biblia dice claramente en Corintios 15
que cuando Él venga en las nubes, con voz de mando, con trompeta de Dios, el apóstol Pablo dijo: os digo un misterio, no todos moriremos, sino que en un abrir y cerrar de ojos, amén, en un momento seremos transformados, y esto mortal o corruptible será vestido de incorrupción, de inmortalidad. Y entonces el apóstol Pablo dijo que esa es la redención de nuestro cuerpo. Amigo que me está escuchando, Dios nos creó para ser eternos, sea en el cielo o sea en el infierno. Y Jesucristo ofrece esta salvación a todo aquel que cree. ¿Cuántos adoramos a Jesús? ¿Usted quiere vivir por toda la eternidad? Amén. Sigamos oyendo el mensaje y sabremos cuál es la forma. Amén. Lo que es nacido de carne, carne es. No se refería que el que nace en la carne como bebé está condenado. No, porque hay en teología, disculpe que me meto un poco más profundo y quiero pues enseñar algo muy importante, es mi área. En teología hay tres teorías con respecto a la creación del alma: lo que es la creación inmediata, la primera; la segunda es el traducionismo; y la tercera es la preexistencialismo. Vamos a hablar primero en la creación inmediata. Es la que creyó la iglesia primitiva, los apóstoles y los padres apostólicos y los padres apologistas, la cual dice que en el momento de la concepción Dios crea un alma que no existía antes. Y en Zacarías dice, capítulo 12, verso 1, dice: yo soy Jehová quien extiende los cielos, quien forma el espíritu dentro del hombre. La segunda es el traducionismo, de donde viene la teoría del pecado original, creada por Tertuliano, la cual tomó de los estoicos, la cual dice de que Dios creó solamente una sola alma, que era Adán, y a partir de Adán, cuando Adán se reproduce, todas las almas fueron reproducidas de un alma. Y como Adán pecó, ese pecado de Adán está reproducido en todos nosotros. Y la tercera es el preexistencialismo, que dice que todas las almas existían en el cielo, fue creada por Orígenes, y que nosotros vinimos del cielo ya existiendo antes para encarnarnos en cuerpos. Lo creen los mormones. Amén. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Pero el alma es creada santa, es creada pura, inocente. Amén. El alma no nace con pecado. Ezequiel 18:4 dice: he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre y el alma del Hijo son mías. El alma que pecare, esa morirá. Y en el verso 20 dice: el Hijo no llevará el pecado del Padre. Amén. Sino que el alma es independiente. El cuerpo sí viene de Adán y Eva, de un barro que Dios moldeó y sopló y creó un cuerpo. Y por eso le damos esta parte corruptible y merece y necesita redención. Pero el alma fue creada justa. Y por eso cuando muere un bebé, se va para el cielo. De los tales es el reino de los cielos, aunque su cuerpo necesita redención. ¿Están entendiendo, hermanos? Amén. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir de que nosotros un día alcanzaremos, los niños alcanzan la edad de conciencia, donde se vuelven responsables delante de Dios. Usted lo puede leer en Isaías capítulo 7, versos 14 y 15, hablando de la profecía de Manuel, que él comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Esa es la etapa de conciencia. Y los niños, aunque hacen travesuras, amén, algunos, no todos, porque el diablo se ha aprovechado, amén, no son responsables delante de Dios. Amén. ¿Cuántos adoramos a Jesús? ¿Cuántos son responsables? El apóstol Pablo dijo: yo, en Romanos 7,
capítulo 9 dijo: yo sin la ley vivía en un tiempo, pero vino el mandamiento, venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es decir, de que él tenía un alma que fue creada con vida, pero cuando vino el mandamiento, él entró en la etapa de conciencia donde estaba el bien y el mal, y como todo ser humano, todos nos desviamos, todos pecamos. El único que no pecó fue Jesús, porque es imposible que Dios peque. A él nadie le puede tentar. Él no es tentado por el mal. Adoramos a Jesús. Entonces todos pecamos y todos morimos espiritualmente. Nicodemo era un hombre lleno de estudios, un hombre moralista, como el otro joven rico que vino ante el Señor siendo moralista. Le dijo: ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo: guarda los mandamientos. No por guardar los mandamientos usted va a heredar la vida eterna, porque si fuera por guardar los mandamientos se heredaba la vida eterna, entonces la justificación de la vida y la salvación vendría por la ley, y nadie es justificado por la ley, sino que la ley es es el conocimiento del pecado, porque la ley viene. El mandamiento es bueno, pero nosotros siempre escogeremos desobedecer ese mandamiento, y al desobedecerlo descubrimos que somos pecadores. Pero la ley también testifica de un Salvador, y la ley fue nuestro ayo, dice Gálatas 3:24. Lo he explicado. Ayo en griego es pedagogos, es decir, pedagogo, maestro, instructor. La ley lo que nos trae es a Cristo. Todos adoramos a Jesús. Nicodemo era un hombre instruido en la ley, pero estaba muerto en delitos y pecados. No tenía vida espiritual. Aunque él no tomaba, presumimos, no tenía vicios como este joven rico que dijo: todo eso lo he guardado desde mi juventud. De amar a Dios, de no adulterar, de no robar, etcétera, no matar. Amén. Pero le faltó guardar un mandamiento, el cual era amar a su prójimo como a sí mismo. Porque el Señor le dijo: ¿quieres ser perfecto? Vende todos los bienes que tiene y dalo a tu prójimo. Él no amaba al prójimo. Nosotros adoramos a Jesús. ¿Entendieron, hermanos? Por la ley nadie se justifica. La ley nos hace ver que somos pecadores. Y este hombre Nicodemo era un moralista que, aunque no tenía vicios, estaba muerto espiritualmente. Amigo que me está escuchando aquí, el hecho de que usted y yo, porque personalmente yo fui inconverso, a mí no me gustó el licor, a mí no me gustó el cigarrillo, a mí no me gustaban las fiestas, y sin embargo yo estaba perdido, y sin embargo merecía el infierno, porque habían otras cositas que Dios sabe. Y mucha gente resalta sus aparentes atributos para justificarse delante de Dios y decir: yo no robo, yo no fumo, yo no tomo. Pero esconde, porque todos tenemos un escondido, hermanos. Todos hemos sido esclavos del pecado, y Nicodemo no era la excepción. Entonces adoramos a Jesús. Un evangelista le pregunta a un pecador, porque el pecador dijo: yo no tomo, no robo, no mato, no soy malo. Entonces el predicador le dice: qué bueno, ¿te sientes orgulloso de eso? Dijo: claro, por supuesto. Ahí está el peor de los pecados, orgullo. ¿Cuántos adoramos a Jesús? ¿Cuántos adoramos a Jesús? ¿Cuántos adoramos a Jesús? Amén. Y eso nos separa de Dios. Y la escritura dice, amén, que cuando alcanzamos la edad de conciencia, todos se desvían, todos nos descarriamos, dice Isaías 53:6. Amén. Todos nos descarriamos.
Nadie nace descarriado. Amén. Todos nos hicimos inútiles, dice Romanos capítulo 3. No nacimos inútiles. Amén. Entonces el Señor le dice a Nicodemo: mire, Nicodemo, si usted fuese nacido de nuevo, le voy a dar una evidencia del que es nacido de nuevo. Y él dice: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo para ver a Jesús como rey y para poder entrar en el reino de los cielos. Y la evidencia está en el verso 8. La evidencia del nuevo nacimiento es: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La ciencia hoy en día, con todo su avance, no conoce, amén, el curso del viento. Puede pronosticar, pero el viento le puede sorprender por otro lado. ¿Y por qué? Porque el viento es controlado por el Dios soberano. Ustedes recuerdan que los discípulos estaban en la barca y había una tormenta que se estaba hundiendo, y los discípulos vinieron y le dijeron: maestro, despiértate, sálvanos que perecemos. Y el Señor se paró y reprendió al viento, porque Él es el que tiene el control del viento. Amén. Él es el que controla todas las cosas. Hebreos 1:3 dice: Él es el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Amén. Él sostiene los vientos, Él sostiene este planeta Tierra. Algunos dicen que es la gravedad, que esa ley natural que permite que los cuerpos celestes se repelen unos a otros por energía positiva y negativa, y por eso se mantiene este universo en movimiento. Pero no son esas leyes, es el Creador el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Amén. Y el que es nacido de nuevo es sostenido, es controlado por Él, por Jesús, a través de su Espíritu. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Amén. Usted oye el viento, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. El que es nacido de nuevo, amén, no es guiado por el hombre, es guiado por el Espíritu Santo. Romanos 8:14 lo dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros adoramos a Jesús. Amén. ¿Quiere conocer una evidencia de alguien que es nacido de nuevo? Este es guiado por el Espíritu Santo. Usted ha leído Lucas capítulo 2, cuando el Señor Jesús fue presentado en el templo. Jesús era un bebé, pero ese bebé estaba controlando el universo, estaba controlando todas las cosas, porque Él nunca perdió su divinidad. Él se despojó, fue de su gloria, como lo dice Filipenses capítulo 2. El que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Pero no se despojó de su divinidad, siempre permaneció siendo Dios, que aún los demonios lo reconocieron, los vientos le obedecieron, la mar le obedeció. Y cuando Él iba a ser presentado en el templo, hermanos, la Biblia dice que había un hombre justo y devoto que fue llevado por el Espíritu Santo al templo. Todos los que son justos y devotos, hermano, el Espíritu los trae al templo. Nunca un hijo de Dios va a ser llevado por el Espíritu a una cantina, a una discoteca, a un relajo, a una orgía. ¿Cuántos adoramos a Jesús? ¿Cuántos adoramos a Jesús? ¿Cuántos adoramos a Jesús? Levanta sus manos y adore a Dios. Adórelo, adórelo con tus propios labios.
que el que es guiado por Dios no necesita que le digan que lo adore. Amén. Y no es casualidad que el apóstol Pablo, cuando escribe en Romanos 8:14 que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque el verso 13 dice que si vivís por la carne moriréis, mas si por el Espíritu de Dios hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, todo aquel que es nacido de nuevo es guiado por el Espíritu Santo día a día para hacer morir las obras de la carne. Que si él fue a la calle y vio algo que no debió de ver, el espíritu queda entristecido y la persona queda reargüida, y este hijo de Dios dobla sus rodillas para venir a la sangre carmesí, para pedirle a Dios fortaleza. No se va, hermano, a deleitar en pensamientos de iniquidad, sino por lo contrario, barre la mente, el corazón. ¿Cuántos adoramos a Jesús? ¿Cuántos adoramos a Jesús? El que guiado por el Espíritu de Dios hace morir las obras de la carne. Amén. Y se humilla delante de Dios, y se le viene un gusto por el sexo opuesto que es ilícito, no se va a deleitar en ese deseo impuro. Por lo contrario, va a venir a la presencia del Señor, se va a humillar y le va a decir: Señor, ayúdame, saca eso de mí, ayúdame a ser fiel a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a la iglesia. Ayúdame a ser fiel a ti, porque mire, mi hermano, esto no es por obras humanas. Jesús dijo: separado de mí nada podéis hacer. ¿Cuántos adoramos a Jesús? ¿Cuántos adoramos a Jesús? Aleluya. Verso 9. Respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús, en su respuesta, le da una exhortación a él como maestro, pero le da la respuesta que él está preguntando. La exhortación como maestro es esta: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto digo que lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Entonces le explica que él no entiende esto es porque realmente no está recibiendo el testimonio de Jesús. Y él le dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeríais si os dijera las celestiales? Y él dice, y ahí es donde él se identifica como Dios, hombre. Y él se identifica diciendo: yo te estoy enseñando cosas celestiales porque vengo del cielo. Y en el verso 13 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Amén. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Él estaba en la tierra como hombre, pero como Hijo de Dios, que se unió a la naturaleza humana, conectó la naturaleza humana con la divina entre el cielo y la tierra. Por eso el apóstol Pablo dijo que él es el mediador entre Dios y los hombres. Por eso el apóstol Pablo dijo que él reconcilió consigo mismo todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él estaba en la tierra, pero a la vez estaba en el cielo, hermanos, porque él lo llena todo, porque él está en todo lugar. Amén. Él está en todo lugar. ¿Cuántos alabamos a Jesús? Y luego le da la respuesta y le dice, porque la pregunta es: ¿cómo puede hacerse esto? Entonces el Señor le da la respuesta. Verso 14. ¿Cómo puede hacerse esto? El Señor le dice: ¿cómo? Le voy a explicar con una alusión al Antiguo Testamento, un pasaje de Números. Y dice: ¿cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cómo es que se nace de nuevo? Y el Señor le dice, fácil, se lo voy a explicar con otro ejemplo terrenal, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Amén. Y Moisés levantó la serpiente porque el pueblo de Dios empezó a murmurar. Y cuando el pueblo de Dios empezó a murmurar, Dios envió serpientes para que mordieran al pueblo de Israel. Y el pueblo estaba muriendo. El pueblo se vino ante Moisés y para pedir ayuda. Moisés vino ante Dios y Dios le dijo a Moisés, levanta una serpiente de bronce y dile al pueblo, todo aquel que mire la serpiente, que esté mordido con el veneno de la serpiente, el que mire la serpiente, ese será sano. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Y Jesús ilustró el nuevo nacimiento, cómo se debe nacer de nuevo, con un acto de fe, diciendo que todo aquel que reconozca primeramente que es pecador, que está mordido por la serpiente que se llama diablo y Satanás, es decir, que tiene pecado, que reconoce. Porque el problema de la gente es que dices que yo soy bueno, porque hace mercado, porque paga arriendo. Hermano, eso no nos hace buenos delante de Dios. Amén. Y la escritura dice que todos somos pecadores. Todos hemos pecado, todos hemos caído de la gloria de Dios. Pero Dios, el Señor dijo, como la serpiente fue levantada en el desierto, amén, en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ese Hijo de Hombre que está en el cielo, amén, de acuerdo al verso 13, iba a ser levantado en un madero. ¿Y para qué iba a ser levantado? Para traer redención a la humanidad. ¿Y cómo iba a traer esa redención? Por un acto de fe, para que todo aquel que en él crea. ¿Cuántos adoramos a Jesús? No se pierda. Amén. Todo aquel que en él crea. ¿Y que crea en quién? En Jesús, el que me va a solucionar problemas económicos, me va a ayudar en todo. No, que crea que Él es el Rey, que Él es el Señor, que Él es el Cristo y el Hijo de Dios. El Cristo, el que va a morir en la cruz por mis pecados para perdonarme, y luego el Señor, el que va a gobernar mi vida para que yo no me aparte de este camino. Adoramos a Jesús. Para que todo aquel que en él crea. ¿Usted cree que es pecador? ¿Cree que está mordido por la serpiente? ¿Cree que merece la condenación eterna de acuerdo a este evangelio? Pues mire a Jesús, el justo que murió por los injustos para llevarnos a Dios. Pues Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo pecadores, merecedores del fuego eterno, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos adoramos a Jesús? En esa cruz murió alguien que no debía de estar allá. Por eso el malhechor en la cruz reprendió a su amigo y le dice: ¿tú no temes a Dios estando en la misma condenación? A la verdad nuestros hechos merecen esta condenación, pero este no ha hecho nada malo. Y lo ve como un hombre, pero lo ve también como Señor. Lo ve como Rey y le dice Señor. En griego, Señor, es kurios, que es la palabra atribuida al Señor del Antiguo Testamento como Dios. Le está diciendo: Dios, gobernador del cielo y de la tierra, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuántos adoramos a Jesús?
Amigo, es hora de que veas a Jesús como tu Salvador. Algún día tendrás que partir de este mundo. Hermano querido, es hora de ver a Jesús, no solamente como maestro, véalo como el Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Para que todo aquel que en Él crea. ¿Y por qué todo aquel? El Señor mismo da la respuesta. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Un mundo que merecía la perdición eterna. La paga del pecado es muerte. Usted y yo la merecíamos. Pero de tal manera amó Dios a ese mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea. Y en Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él mismo, Jesús, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de sangre ni de carne, sino voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que todos vengan al conocimiento de la verdad, es que todos sean salvos, es que todos reciban esta salvación. Amén. Pero Dios no va a obligar a nadie, hermanos. Amigo, Dios no va a obligar a nadie. Él te invita a que venga, a que crea. Le invito a que se ponga en pie, mi hermano y mi amigo. Gracias, Padre, por permitirme predicar este evangelio, esta palabra, Señor. Te doy toda la gloria, te doy toda la alabanza, toda la honra. Señor, aquí hay amigos que necesitan ser nacidos de nuevo, como todos nosotros necesitamos permanecer en este camino. Ruego, Padre, que a través de esta palabra que fue sembrada, las almas reconozcan su necesidad espiritual, que tú les convenzas, Espíritu Santo, de pecado, justicia y juicio, y que ellos crean en el Hijo de Dios, que crean que Jesús es el Salvador. Padre, te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Sálvalos, dales una nueva vida, permita que nazcan de nuevo. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Padre, te lo suplicamos, Dios, en el nombre de Jesús. Cierra ahí los ojos, todo el mundo con los ojos cerrados. Voy a hacer una oración por la salvación del alma y el perdón de pecados en este lugar. El principal problema de los seres humanos no son los problemas financieros, aunque Dios tiene cuidado de ti y sabe de tus necesidades y es poderoso en suplirla y en sanarte y bendecirte. Pero por encima de esa necesidad, amigo, hay un problema que es la salvación del alma. Si no tenemos esa salvación del alma, tenemos un problema por toda la eternidad.